Poderoso Señor, te damos las gracias por esta oportunidad nueva que nos das para poder compartir tu evangelio. Gracias por estar aquí junto a nosotros, por enviar a tu Espíritu Santo para que nos abra la mente y el corazón. Gracias por esas bendiciones. Gracias porque nos das un día más de vida y porque nos mantienes con buena salud. Gracias, Padre, porque nos ayudas a cada momento. Ahora te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu sabio mensaje que nos das y que nos vas a transmitir en esta lección. Te pido por todos mis hermanos en el mundo entero, dales la bendición a ellos y a sus familias. Si están enfermos, cúralos, Señor, y bendícelos también para que puedan disfrutar de estos hermosos pasajes de la Biblia. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos llegado a la segunda sección del santuario terrenal. Esa sección del edificio era el más importante porque era allí donde se producía el encuentro de Dios con el sumo sacerdote. Allí se encontraba Dios con Moisés. Yo me reuniré allí contigo, en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrá de comunicarle a los israelitas. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 22. El lugar santísimo se separaba del lugar santo por una hermosa y colorida cortina. Y dentro de él había un solo mueble, que era el arca del pacto, o el arca del testimonio. Y era sobre el propiciatorio, o la tapa del arca, que se manifestaba la gloria de Dios. Era la santa Shekinah. Era desde en medio de los dos querubines que Dios instruía a su pueblo. Eso es lo que estudiaremos hoy. Todos los muebles del santuario se construyeron con oro o se revistieron con oro. Mira, en esta lección te vas a dar cuenta que conforme nos acercamos al lugar santísimo, los materiales son más caros, tienen más valor y tienen más detalles. Es que Dios en cuestión de salvación detalla hasta lo más mínimo. El tema para hoy se titula El lugar santísimo. Nosotros estamos de un lado de la pantalla y al otro lado estás tú. Y ya estamos listos para iniciar este hermoso estudio. Bienvenidos sean todos mis hermanos a la escuela sabática. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mostrar las respuestas. Vamos a cumplir con el pedido hecho por algunos hermanos de algunas iglesias. Así que, con vuestro permiso, vamos a iniciar este programa. Este tema tiene 3 hermosos subtemas. El primero dice, velo entre los lugares santo y santísimo. El segundo dice, tablas del testimonio. Y el tercero que vamos a estudiar es el propiciatorio. Vamos a iniciar el desarrollo de la lección. El primer subtítulo es velo entre los lugares santo y santísimo. ¿Qué separó el lugar santo del santísimo? ¿Qué representa según la carta a los hebreos? ¿Qué sucedió con esta separación cuando Jesús murió? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo del 31 al 33. Y harás también un velo de color azul, y púrpura, y carmesí, y de lino torcido. Será hecho de obra de arte con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20 dice: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es,
por su carne. Mateo capítulo 27 versículo 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. A ver, primero hagamos un rápido recuento de lo que hemos estudiado antes de que Jesús ingrese al lugar santísimo. Fíjate la imagen. Cuando Jesús vino al mundo, ¿dónde estuvo? Estuvo en el campamento, ¿cierto? Estuvo allí por 30 años, ¿cierto? Luego ingresó al santuario. Es que de 30 años, el Señor comenzó su ministerio sacerdotal. ¿Sabes por qué? Porque la ley levítica, la ley de Moisés, así lo disponía. Números capítulo 4 versículos 2 y 3 dice que el servicio en el ministerio del santuario se iniciaba a los 30 años de edad. Y Lucas capítulo 3 versículo 23 dice que Jesús inició su ministerio de 30 años de edad. ¿Y a qué lugar del santuario ingresó Jesús? ¿Qué simbolizaba el santuario terrenal? Si nos orientamos en la imagen y vemos el símbolo, Jesús ingresó al atrio, ¿cierto? Recuerda que en el atrio habían dos muebles, el lavatorio y el altar de los sacrificios. Ambos objetos del atrio eran de bronce. ¿Y a cuál de los dos objetos fue primero? El Señor Jesús va a la fuente de agua o al lavatorio. O sea, el lavatorio simboliza el bautismo, ¿cierto? Recordemos que esa fuente de agua servía para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de dar inicio a los ritos. Ahora, el agua simboliza purificación. Claro, Jesús no necesitaba purificarse, pero cumplió con el bautismo. Es que mediante el bautismo se recibe al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Dónde va luego el Señor? El Señor Jesús, después de 3 años y medio, va al altar de los sacrificios. ¿Cómo sabemos eso? Por la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Luego de 3 años y medio de su ministerio es crucificado. A las 9 de la mañana, como lo dice Marcos, capítulo 15, versículo 25. O sea, se hace ofrenda por todos nosotros, como lo registra el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Luego de su resurrección, ascendió al lugar santo del santuario en el cielo, que fue a partir del año 31. ¿Te das cuenta cómo se simboliza a Jesús en el santuario? Ahora, solamente el sacerdote ingresaba hasta el lugar santo, todos los días para interceder por el pueblo. Fíjate, el sacerdote comenzaba su ministerio a la hora sexta o a las 9 de la mañana. ¿A qué hora inició Cristo su ministerio en el lugar santo del santuario en el cielo? A las 9 de la mañana. ¿Cómo sabemos eso? Porque a esa hora se produjo en la tierra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, como lo escribe el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 15. Era la fiesta del Pentecostés. En el lugar santo del tabernáculo habían 3 muebles. Recuerda la lección. La mesa de los panes, de la proposición, el candelero o el candelabro y el altar del incienso. Eran 3 objetos. También estudiamos que todo el lugar santo representaba a Jesús. Cristo es el pan de vida. Jesús es la fuente del mundo. Y Jesús es nuestro intercedor. Él lleva nuestras oraciones que elevamos a Dios. Fíjate, Jesús hizo su ingreso al lugar santo del cielo después de 50 días de su resurrección. Y fue a partir del año 31. Y estuvo allí hasta el año 1844, que estuvo intercediendo por nosotros, tal como lo dice la profecía de las 2300 tardes y mañanas del profeta Daniel. Ahora, en el santuario terrenal se ofrecía una fiesta,
una vez al año. Era la fiesta de la expiación, o el Yom Kippur, que consistía en el juicio o el borrado de todos los pecados acumulados durante el año. La expiación la hacía el sumo sacerdote y consistía en rociar la sangre en el propiciatorio o tapa del arca para expiación de sus propios pecados y también por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar allí. El sumo sacerdote tenía que estar limpio porque estaba ante la presencia de Dios. En caso que el sumo sacerdote estuviera contaminado de pecados, o así tuviera un pecado escondido por ahí, moría. ¿Qué hizo Jesús luego del año 1844 en el cielo? El Señor hizo su ingreso al lugar santísimo del cielo para llevar a cabo la purificación del santuario. Lo que se hacía en la tierra con el día de la expiación, Cristo comenzó a hacer la purificación del santuario o la expiación a partir del año 1844 en el cielo, o el juicio investigador, ¿cierto? Es decir, el Señor comenzó la última parte de su obra, o el borrado de nuestros pecados, ¿ves? Así como lo hacía el sumo sacerdote, ¿te das cuenta? ¿Y cómo sabemos que en el cielo hay un santuario? El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, nos da la respuesta. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Está escrito allí. Ahora, el lugar santísimo del santuario terrenal, en hebreo, es Kodesh, Akodashim. Era el centro del servicio de expiación e intercesión. Era el lugar más sagrado del tabernáculo. El lugar santísimo se constituía en el eslabón que unía el cielo y la tierra. En aquel lugar, Dios se encontraba con Moisés, como te lo dije anteriormente. Al lugar santísimo solamente ingresaba el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año. No te vayas a olvidar que era el día de la expiación o la fiesta del Yom Kippur. El libro de Éxodo capítulo 26 enseña que el lugar santísimo era de forma cuadrada, medía 4,5 metros de largo por 4,5 metros de ancho y 4,5 metros de altura, o 10 codos de largo y 10 codos de ancho, si lo queremos ver tal y como está escrita en la Biblia Reina y Valera. Las paredes del tabernáculo en total estaban formadas por 48 tablas. Esas tablas estaban paradas. Eran de madera de acacia, que era lo mejor que había en el desierto. Las tablas estaban recubiertas de oro. Por el norte habían 20 tablas. Por el sur también habían 20. Por el occidente habían 6 tablas. Y adicionalmente, en este lado habían 2 tablas más, que se ubicaban en cada esquina. O sea, en total habían 8 tablas allí. La altura de las tablas era de 4,5 metros y el ancho era de 65 centímetros aproximadamente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tablas del tabernáculo, podemos deducir que el lugar santísimo tenía 7 tablas en el norte, 7 tablas en el sur y 6 tablas más las 2 adicionales en el occidente o en el lado posterior. Así como lo observas en la imagen. Mira, cada tabla estaba fijada por 2 bases de plata y se unían a 5 travesaños de madera recubierta con oro. 4 travesaños eran visibles, o sea, que estaban en la parte exterior y 1 estaba en la parte inferior. ¿Y cómo era la cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo? Era un hermoso velo de azul y púrpura y carmesí y de lino torcido. Es la puerta del cielo. En el lugar santísimo solo hay oro, mis queridos hermanos. Quizás nunca se llegó a escuchar en esta sección voz alguna.
excepto la de Moisés o el sumo sacerdote que entraban allí. En ese lugar nunca penetró luz creada, ni luz natural. Fíjate, en el atrio hay luz del sol, ¿cierto? En el lugar santo, la luz era de las lámparas, del candelero. Pero en el lugar santísimo, solamente estaba la Shekinah, o el resplandor de la gloria de Dios, que se manifestaba en la tapa del arca, o en el propiciatorio. Qué bonito, ¿verdad? La cortina tenía bordados querubines, que representaban la hueste de los ángeles, asociados con la obra del santuario celestial, que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Tanto esos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran muy hermosos. Los colores eran extraordinarios, eran combinados y tenían recamados con hilos de oro y plata. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que Dios pone énfasis en cada detalle? En cuestión de salvación, Dios tiene detalles para cada acción y quiere lo mejor. Dios ordena cómo hacerlo y de qué material hacerlo. El Señor da sabiduría, Él da habilidad para que cada uno actúe de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué representaba? La pregunta dice, ¿qué representaba según el libro de los Hebreos? Mira, el libro de Mateo capítulo 27 versículo 51 dice lo siguiente: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Eso sucedió cuando el Señor concluyó su obra en la tierra, cuando dijo consumado es, y entregó el Espíritu. Fue en ese momento que el velo interior del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Eso indicaba que el gran sacrificio final había sido hecho. Por lo tanto, el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre, porque Cristo, el verdadero Cordero, había muerto por nuestros pecados. Y el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, así lo dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne. Con la muerte, mis hermanos, de Cristo, por su sangre bendita, se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con plena libertad. Fíjate, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con temor y temblor, porque no sabía si saldría vivo. Todo dependía de estar a cuentas con Dios. Pero nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con libertad, con confianza, gracias a la sangre preciosa de Jesús. ¿Ves? Cristo es el camino vivo que nos lleva a la presencia de Dios. Ese velo rasgado es su cuerpo, es su carne rasgada en el día de su crucifixión. Qué bonito, hermanos. Todo representa a nuestro Señor Jesucristo. Este velo era la barrera que se interponía entre Dios y los hombres, y que Cristo vino a romper. Mi querido amigo, por medio de la sangre de Jesús, Cristo ha abierto para cada uno de nosotros un camino nuevo y vivo a través de su crucifixión, a través de su muerte en la cruz. Ese camino te está esperando para llevarte al cielo. Aquí te presento las respuestas en la pantalla. ¿Qué separó el lugar santo del santísimo? Un velo, una cortina. ¿Qué representa según la carta a los Hebreos? El camino nuevo y vivo. ¿Qué sucedió con esta separación cuando Jesús murió? El velo del templo se rasgó en dos, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Cómo se diseñó? ¿Y con qué se superpuso? Estudiaremos el libro de Éxodo capítulo 26, versículo 33, capítulo 25, versículos 10 y 11. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo
os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El lugar santísimo solamente ubicaba a un solo objeto, que era el arca del pacto, o arca del testamento de Dios, o arca de la alianza, debido a que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. El arca del pacto enseñaba 2 verdades teológicas asociadas con la ley y la gracia también. La ley se relaciona con el contenido del arca, mientras que la gracia se relaciona con la tapa o cubierta que se llamaba propiciatorio. El arca del pacto significa que por las tablas de la ley Jesús obedeció los mandamientos y nos protege con su sangre. Por el maná, Cristo nos provee el pan de la vida eterna. Y por la vara de Aarón, Cristo demostró su poder sobre la muerte y resucitó de entre los muertos. ¿Cómo era el arca del pacto? El arca del pacto era una caja de madera de acacia, cubierta tanto por fuera como por dentro de oro puro. Era algo así como un cofre. Sus medidas, según la Nueva Versión Internacional de la Biblia, eran de largo 1,10 m, de ancho era 70 centímetros y de alto tenía 70 centímetros. El arca también tenía 4 anillos de oro fundido, donde se colocaban 2 varas de madera de acacia recubiertas con oro, que servían para su traslado. Era una vara por lado. El arca tenía una cubierta o tapa llamada propiciatorio. Era de oro puro. Tenía encima 2 querubines, los cuales formaban con el propiciatorio una sola pieza. El arca también estaba rodeada de una cornisa. También era de oro. Todo era de oro. Los querubines estaban unidos, uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Era sobre la tapa del arca o el propiciatorio donde se manifestaba la gloria de Dios o la santa Shekinah, en virtud de la expiación. Allí se otorgaba el perdón al pecador arrepentido. Este mueble sagrado representaba el trono de Dios, como lo dice 1 Samuel capítulo 4 versículo del 3 al 7. Es el lugar privilegiado donde Dios escogió manifestar su presencia perpetua en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento es Cristo quien ocupa el lugar del templo, como lo dice el libro de Juan capítulo 2 versículo del 19 al 22. También del arca, porque Él en sí es el único lugar en la tierra donde Dios está presente en su plenitud, como lo dice Colosenses capítulo 2 versículo 9. Y consecuentemente llega a ser el instrumento de la omnipotencia para redimir al mundo y reconciliarlo con Dios. Así lo escribió Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. El arca era el lugar de revelación. Desde allí el Señor se revelaba al pueblo de Israel. Desde allí se comunicaba a nuestro Señor Jesucristo y manifestaba a su pueblo sus órdenes. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo mande para los hijos de Israel. Está escrito en Éxodo capítulo 25 versículo 22. El arca también era el lugar de adoración. El arca del lugar santísimo simbolizaba la presencia de Dios. Por eso que el pueblo adoraba en dirección del tabernáculo. Alzo mis manos hacia su santo templo, decía Salmos capítulo 28 versículo 2. El arca era el lugar del rey. El Señor era el rey de su pueblo y el arca lo representaba como tal. El salmista se refiere a Dios como el pastor, como el rey de Israel, que está entre los querubines. Así lo escribe el salmista
en el capítulo 80, versículo 1. El arca era lugar de juicio y misericordia. En ella estaban los 10 mandamientos, con los cuales se juzgaba al pueblo. La ley era la regla de la vida. Su violación era un tema muy serio, que demandaba una respuesta del Señor del pacto. Ahora, ¿cuántas arcas del pacto hay? Mira, si pensamos un poquito, sabiendo que el santuario terrenal era figura o copia del santuario original que está en el cielo, vamos a llegar a la conclusión que hay 2 arcas, ¿cierto? Uno estaba en la tierra y uno que está en el cielo. Y que en cada una de ellas se ha guardado un ejemplar de las tablas de piedra, sobre las cuales se escribió el decálogo. Estas 2 arcas y estas 2 tablas de la ley divina han sido escondidas de la vista de los hombres. ¿Qué pasó con el arca que había en el santuario terrenal? ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Dónde está ese arca? Fíjate, resulta que por la desobediencia de Israel, la nación y el templo serían destruidos. ¿Quién destruyó el templo? El primer templo lo destruyeron los babilonios. Fue el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces, Dios reveló a algunos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel. Los hebreos se sentían muy orgullosos de su templo. Y el arca fue escondida en una cueva por hombres justos, un poco antes de la destrucción del templo por los babilonios. Eso fue en el tiempo del profeta Jeremías. El arca fue escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. Hasta hoy el arca sigue escondida, mis queridos hermanos. A este mueble sagrado no lo han vuelto a tocar más desde que fue escondida. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es el símbolo y cuál es la realidad? Observa el cuadro. La sombra o el símbolo es que el arca se hallaba en el lugar santísimo. La realidad es que el arca fue vista por Juan en el santuario celestial. O sea que el arca existe. ¿Ves? Mientras la sombra era que la presencia visible de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio. La realidad es que el Señor da su nombre como misericordioso y piadoso. Mientras el símbolo era que Dios hablaba personalmente con Moisés desde el arca para dirigir a su pueblo, Dios en el cielo está sentado sobre un trono excelso, como lo dice Salmos capítulo 11, versículo 4. Mientras la sombra presenta un rollo con la ley de Dios ubicado a un lado del arca, como lo dice Deuteronomio capítulo 31, versículos 25 y 26, la realidad es que el rollo solo puede ser abierto por el Cordero, como lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 7. Eso era lo que vio Juan en la isla de Patmos. Yo estaba en el Espíritu, dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y había alrededor del trono un arco iris. Eso escribió Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículos del 2 al 3. Mis hermanos, todos abrazamos ese deseo de poder algún día contemplar ese hermoso objeto. Queremos contemplar el arca, pero eso será cuando venga el Señor Jesucristo. Así que sigamos preparándonos. ¿Cuál sería la respuesta para estas interrogantes? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del testimonio. ¿Cómo se diseñó y con qué se superpuso? Se diseñó de acuerdo a lo mostrado a Moisés. Era de madera de acacia, cubierta de oro puro. El propiciatorio y los querubines eran de oro puro. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué instruyó Dios a los líderes de Israel que colocaran dentro del arca del pacto? Después de 5 siglos, en el momento de la dedicación del templo, ¿qué estaba aún dentro del arca del pacto? El subtítulo son las tablas del testimonio, como lo podemos apreciar.
Y el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 16 nos dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y Hebreos capítulo 9, versículo 4, última parte, dice, el arca del pacto, cubierta de todas partes, alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, dice, ninguna cosa había en el arca, salvo las 2 tablas de piedra, que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. A ver, ¿qué contenía el arca? ¿O qué les dijo Dios al pueblo que pusieran dentro del arca del pacto? El arca contenía 3 elementos. Contenía la vara de Aarón, que reverdeció. Esa vara recordaba a Israel de su rebelión contra la autoridad de Dios. La vara de Aarón, que reverdeció, prueba el poder de Dios para dar vida a lo que está muerto. Por eso que reverdeció la vara. También contenía un depósito con maná. El maná le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. Eso significa Dios provee. El arca también contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos de la ley de Dios, que significa Dios protege. Era la ley del pacto. Los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios, son el fundamento de su trono y el reflejo de su carácter. Era la gran regla de la rectitud y del juicio, y hasta ahora lo sigue siendo. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Fíjate, desde que Moisés puso la ley en el arca, hasta los tiempos del profeta Jeremías, que se produjo el cautiverio judío, habían pasado 500 años aproximadamente. Y la Biblia en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9 dice que cuando el arca fue puesta en el templo de Salomón, conservaba solamente las tablas de la ley. La Biblia no dice qué pasó con la vara de Aarón y la urna del maná. Solo dice que allí estaban las tablas de la ley. ¿Te das cuenta? Ya te dije que el arca del pacto fue escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serle restituida nunca más. Hasta hoy, el arca sigue escondida. Eso sucedió después del cisma de Israel. O sea, cuando se dividieron las 12 tribus de Israel en 2 reinos. ¿Cuáles fueron esos reinos? El reino de Israel y el reino de Judá. Es decir, días antes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevara cautivo al pueblo de Judá. Eso era en los tiempos del profeta Jeremías, como te lo vuelvo a repetir. En esa época el gobernante era el rey Sedequías, un rey desobediente a la ley de Dios. Y honestamente, hermano, cuando estudias estos temas es como si hubiera sido hace poquito tiempo que sucedieron estos hechos. Ahora, pon atención aquí. Muchos dicen que la ley ya no aplica para estos tiempos, ¿cierto? Pero ese error los ha puesto ciegos a los que piensan de esa manera. Verán el tiempo cuando las tablas de la ley, en las cuales están escritos los 10 mandamientos, será puesta a la vista de los habitantes de toda la tierra, tales y como fueron escritos por el dedo de Dios. Eso será cuando todos los casos se decidan en las cortes celestiales y el mundo sea citado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir la sentencia. Y será dentro de poco tiempo que Dios sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante el mundo contra la desobediencia a sus mandamientos y contra la idolatría de un día de reposo falsificado como es el domingo. Entonces mira, hay un santuario en el cielo y en el santuario celestial está el arca. Y en el arca están las tablas de piedra. Claro, el arca es el arca original, ¿no es cierto?, que tenemos en el cielo. Y las tablas de piedra también son las tablas originales.
¿Ve? Como lo vimos en las interrogantes anteriores. Todo lo que había en la tierra era una sombra o una copia de lo que había en el cielo. ¿Ves? Entonces, las tablas de piedra que están en el cielo serán manifestadas cuando el juez se siente y los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados conforme a las cosas escritas en los libros. ¿Quién mostrará la ley en el cielo? Es Cristo. Eso será después de la sexta plaga del Apocalipsis, antes que venga Jesús. En ese momento, en el cielo, se forma un contraste con el firmamento negro y furioso a ambos lados. La ley estará lista para acusar al mundo de su transgresión. La gloria del cielo se observa y brilla desde las puertas entreabiertas. Luego aparece en el cielo una mano con las dos tablas de piedra, cerradas una con la otra. La mano, esa mano que se muestra en el cielo, abre las tablas y revelan los 10 mandamientos trazados como con plumas de fuego. El cuarto mandamiento declarará que el día sábado es el día santo del Señor. Todos podrán leer los mandatos. Allí nadie dirá, yo no sé leer, no sabía nada. O que la culpa es del pastor, mía no es. Nadie podrá decir eso. Toda memoria se despierta en ese momento. La oscuridad de la superstición y la herejía se desvanece en cada mente. Y los 10 mandamientos de la ley de Dios se muestran breves, detallados y autorizados. Así son presentados ante la vista de todos los habitantes de la tierra. Eso es lo que va a suceder, mi querido amigo. Ahora, encima de la ley se ubicaba el propiciatorio, ¿cierto? Porque la ley estaba dentro del arca. Encima del arca estaba el propiciatorio. Allí se revelaba la presencia de Dios, o la Shekinah. Y era por la expiación de los pecados que se perdonaba al pecador arrepentido. Mis hermanos, este símbolo se cumple en Cristo, tal y como el Señor lo ha dispuesto, y tal cual los profetas lo han escrito, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué nos dice la respuesta aquí? ¿Qué instruyó Dios a los líderes de Israel que colocaran dentro del arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Después de 5 siglos, en el momento de la dedicación del templo, ¿qué estaba aún dentro del arca del pacto? Estaban las tablas de la ley, con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pregunta número 4. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 4. El subtítulo dice, tablas del testimonio. ¿Cómo fue escrito el testimonio? ¿Fue la ley escrita un producto del hombre o un regalo de Dios? ¿Cuán significativo es que manos humanas hicieran otros objetos para el tabernáculo, pero no las tablas de la ley? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, que es objeto de estudio el día de hoy, capítulo 24, versículo 12, capítulo 31, versículo 18, capítulo 32, versículo 16, capítulo 25, versículo 21, última parte. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que te he escrito para enseñarlos. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y pondrás el propiciatorio sobre del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. A ver, sabemos que las primeras tablas escritas por Dios fueron quebradas por Moisés porque el pueblo se había rebelado contra Dios, haciendo el becerro de oro. Esas tablas estaban escritas por ambos lados, ¿cierto? Así lo dice Éxodo capítulo 32, versículo 15.
Claro, Moisés clamó a Dios por el pecado del pueblo, porque Dios quería destruirlos. Ahora, Dios mandó a Moisés para que preguntara al pueblo si estaba o no de acuerdo en hacer el pacto de gracia. Moisés llevó el mensaje de Dios y el pueblo, lleno de confianza y de forma valiente y a viva voz, dijo: cumpliremos el pacto. Acuérdate esa lección. Acataremos todo lo que Dios diga. El pueblo aceptó a Dios como su soberano y también aceptó cumplir sus leyes. Ese pacto fue hecho en el monte Sinaí y se lo conoce como el pacto antiguo o viejo pacto, que ya lo hemos estudiado también en una de las lecciones, y es la ratificación del pacto con Abraham. Es un pacto de gracia establecido entre Dios e Israel. El mediador era Moisés y constituía una renovación y desarrollo del pacto con Abraham. ¿Cuál era la condición? Era la obediencia. La ley de ese pacto, los 10 mandamientos, fueron los que se escribieron en 2 tablas del testimonio, o tablas de piedra, como lo dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Qué elementos requiere este pacto? La gracia, la fe, la obediencia radical y de todo corazón, la reconciliación espiritual con Dios como promesa fundamental del pacto. La señal de ese pacto es el día sábado, que es para siempre. Este pacto se selló con sangre de animales, donde la promesa era que Israel sería reino de sacerdotes y nación santa, ¿cierto? Pero había llegado el momento de ratificar el pacto. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Así lo dice Éxodo capítulo 24, versículo 12. Dios iba a entregar los preceptos o las reglas para ser cumplidas por el pueblo. Esa ley era la misma que su pueblo cumple hasta hoy día. O sea, todo comienza con un llamado. El Señor ya había entregado los planos para la construcción del santuario terrenal. Dios ya había dado a Moisés las instrucciones para su construcción. Incluso le había mostrado en visión el santuario celestial. Además, el Señor ordenó guardar el sábado como señal y guardarlo para siempre. ¿Te das cuenta? No es que el sábado solamente era para los judíos, sino para el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Son todos aquellos que guardan su ley y hacen su voluntad. Es el Israel espiritual. ¿Dónde se encuentra Israel espiritual? En todo el mundo, mi querido hermano. Tú formas parte de Israel espiritual. Como le dice Éxodo capítulo 31, versículo 14. Y este verso, en la Nueva Versión Internacional, dice: el sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en el sábado será eliminado de su pueblo. ¿Comprende, mi querido amigo? Usted que ve el programa por primera vez, cómo el sábado sigue en vigencia. Y comprendes también que si vulneras el 4º mandamiento puedes quedar fuera del reino celestial. ¿Qué más hizo Dios? Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Jehová grabó sus 10 mandamientos en tablas de piedra, a fin de que todos los habitantes de la tierra pudiesen comprender su carácter eterno e inmutable. La ley, sin duda que fue un regalo de Dios, para que el hombre viva feliz, en comunión con su Creador, como debió ser siempre. La ley no solamente fue dada en el Sinaí, sino que fue dada desde la eternidad. Fue la ley que Dios escribió con su propio dedo, que fue violada por Satanás en el cielo. Satanás codició el trono de Dios. Es por eso que pecó. Y eso también hicieron Adán y Eva. La codicia es un pecado. Y cuando codicias, vulneras toda la ley de Dios.
De allí que Santiago escriba en el capítulo 1, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mis hermanos y hermanas, necesitamos entender y hacer comprender a los demás claramente los requerimientos divinos que Dios presenta a su pueblo. Todos deben entender la ley, que es el trasunto del carácter del Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 16 dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La ley fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra y revelan la perfección, su voluntad para su pueblo. Por lo tanto, nadie necesita cometer ningún error. Dios entregó sus leyes para luego ser reveladas a todas las personas en el mundo entero, como los principios del gobierno divino. Y esa es nuestra misión. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué las tablas de la ley no fueron escritas por el dedo de hombre? Así como se hicieron los objetos del santuario. Es que Dios, en sus órdenes, no necesita del dedo humano. Dios es eterno, el hombre es mortal. Lo escrito por Dios es para siempre. Y lo que escribe el hombre tiene fin. Lo que escribe Dios, nadie lo puede cambiar. La ley ya estaba impresa en piedra y fue dada a Moisés. La ley refleja el carácter de Dios. Y los mandatos dados son el amor a Dios y el amor al prójimo. En estos dos mandamientos se registran los demás mandamientos de la ley de Dios. ¿Te das cuenta? El privilegio del ser humano es haber construido el santuario, pero con las instrucciones dadas por Dios. Luego viene la orden. ¿Cuál era la orden que Dios dio a Moisés? Éxodo capítulo 25, versículo 21. Lo dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. A las tablas de piedra se las llamó tablas del testimonio, y el arca recibió el nombre de arca del testimonio, porque contenían el testimonio de Dios en los 10 mandamientos de la ley, y es para todo el mundo. Solo que en el mundo hay una entidad religiosa que cambió la ley. Ese libro es el Catecismo Católico, en la cual los mandamientos de Dios han sido cambiados. Pero Dios también juzgará esta desobediencia, este pecado. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo fue escrito el testimonio? Con el dedo de Dios. ¿Fue la ley escrita un producto del hombre o un regalo de Dios? Fue un regalo de Dios. ¿Cuán significativo es que manos humanas hicieran otros objetos para el tabernáculo, pero no las tablas de la ley? Esta es una reflexión personal que cada uno de nosotros la puede responder. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Estamos estudiando las tablas del testimonio. ¿Qué había en cada extremo del propiciatorio? ¿Qué representa la posición de estos objetos de oro? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 17 al 20. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. El propiciatorio era la tapa del arca. Propiciatorio significa lugar de expiación, o el que hace la expiación. También significa perdonar, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 5. En cada extremo del propiciatorio había un querubín. Eran 2 querubines en total, ¿cierto? Uno para cada lado.
Los querubines fueron labrados a martillos y fueron hechos una sola pieza. Sus alas eran extendidas y estaban uno al frente del otro, mirando hacia el propiciatorio. Este mueble sagrado era símbolo del trono de Dios, como lo dice 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Representaba la misericordia divina. Y al estar fabricado de oro puro, implicaba que la misericordia es el más precioso de los atributos divinos. Así como el arca representaba justicia de Dios, porque allí estaban los 10 mandamientos de la ley, el propiciatorio es su misericordia, para revelar plenamente la manera como Dios procede con los hombres. El propiciatorio era el lugar privilegiado de donde Dios escogió manifestar su presencia perpetua en medio de su pueblo. Es decir, cuando se rociaba con sangre al propiciatorio, el juicio de Dios se transformaba en gracia y misericordia. ¿Y qué representa la posición de los querubines? La Biblia dice que los querubines estaban uno frente al otro y miraban al propiciatorio. Esa posición es una representación de cómo las huestes angélicas custodian la santa ley de Dios dentro del arca y miran con interés el conflicto entre el bien y el mal en este planeta. O sea, representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido escrita por el dedo de Dios. Recuerda que cuando los primeros humanos, Adán y Eva, fueron echados del jardín del Edén por haber transgredido la ley, se produjo un abismo entre Dios y el hombre. Se cortó la comunicación. Por lo tanto, Dios colocó querubines en la entrada del jardín para protegerlo. También en el lugar santísimo había una cortina con querubines guardados que impedía la entrada hacia la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, el pecado produjo una barrera entre Dios y el hombre, y solo Jesús podía eliminarla. Cristo con su sangre derribó esa barrera que separaba al hombre de la gloria de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué había en cada extremo del propiciatorio? Habían 2 querubines o 2 ángeles. ¿Qué representa la posición de estos objetos de oro? Simboliza que las huestes celestiales custodian la ley de Dios, porque el cielo está muy interesado en la salvación de la raza caída. Pregunta número 6. El subtítulo es el propiciatorio. Además del testimonio que se colocó dentro del arca, ¿cuán especial era su tapa o cubierta? ¿Qué representaba? Vamos a estudiar el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 17, versículo 21, capítulo 26, versículo 34. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y pondrás el propiciatorio sobre del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya dijimos que el arca contenía las tablas de la ley, sobre las cuales Dios mismo había grabado con su propio dedo los 10 mandamientos. Parecía un baúl. Según el versículo 17 del capítulo 25 de Éxodo, de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, el propiciatorio medía 1,10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Era de oro puro. El propiciatorio era una sola pieza labrado a martillo. Se ubicaba en la parte superior del arca, como lo observas en la imagen. El propiciatorio era la tapa del arca, y sobre esa tapa estaban los querubines de oro. Observa con atención. Éxodo capítulo 25, versículo 21 dice: y pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y Éxodo capítulo 26, versículo 34 dice: y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Aquí encontramos que Dios está sobre la ley. O sea, primero Dios, luego la ley. ¿Dónde se ubica? En el lugar santísimo. Era el lugar desde donde se realizaba la expiación por el pecado. La expiación por el pecado la hacía el sumo sacerdote. Él era quien llevaba los pecados del pueblo.
O sea, era la purificación del santuario o el juicio. La fiesta se llamaba el Yom Kippur. Era toda una preparación que se hacía para poder llegar hasta ese día. Era un día muy sagrado. Entonces, la tapa era muy especial porque desde allí Dios juzgaba al pueblo. Es que la ley acusaba al pecador. Es por eso que la ley estaba dentro del arca. Ya hemos dicho que todo era sombra del santuario celestial. Para entenderlo mejor, diremos que Dios es el juez manifestado en la Santa Shekinah. El juicio es con la ley de Dios, o los 10 mandamientos, o las tablas de la ley que allí se encontraban. ¿A quiénes se juzgaba? Al pueblo de Dios. Este objeto representaba la gracia de Dios. Estos 2 querubines simbolizan a todos los ángeles celestiales que contemplan con interés y reverencia la ley, depositada en el arca del santuario. En el santuario celestial, por supuesto. Mis hermanos, el arca del santuario terrenal era una réplica de la verdadera arca del cielo. Allí, al lado del arca celestial, se mantienen de pie los ángeles vivientes, a cada extremo del arca. Cada uno de los cuales cubre el propiciatorio con una de sus alas, elevándolas hacia lo alto, mientras con la otra cubren sus cuerpos en señal de reverencia y humildad. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este trono, representado por el propiciatorio, es el trono de gracia y Jesús. Cristo está en estos momentos en el lugar santísimo del santuario celestial. Él está obrando como nuestro juez y nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado y nos invita a venir con plena confianza, como un niño cuando se acerca a su padre con toda confianza. Cristo nos dice: hijos, vengan con toda confianza, acérquense al trono de la gracia. El trono de Cristo es un trono de gracia. Allí no hay condena, pero tenemos que prepararnos, mis queridos amigos. Tenemos que obedecer la ley de Dios. Tenemos que guardar el sábado. Entonces mira, siendo Jesús nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote en el cielo, es que tenemos la confianza de acercarnos a la fuente de misericordia y gracia, a la oportuna ayuda en nuestras necesidades. Ese lugar es el trono de su gracia. Es que a través de Jesús podemos alcanzar la vida eterna. Mis amigos, muchas veces el diablo nos hace creer que no podemos tener acceso a Dios. Que Satanás quiere hacernos pensar que es difícil llegar a Jesús. ¿Y cómo lo hace? Induciéndonos a acercarnos a la idolatría. Por ejemplo, induce al mundo a adorar a María, a la Virgen de Fátima, a otros santos, en lugar de adorar a Jesús. ¿Te das cuenta? Claro, acercarse con confianza no significa venir con orgullo, con arrogancia, con presunción. No. Venir confiadamente a Jesús significa que podemos venir constantemente, sin reservas. Significa que podemos venir libremente, sin palabras elegantes. Significa que podemos venir con confianza, con perseverancia. Eso es lo que significa. Y aquí está la respuesta en la pantalla. Además del testimonio que se colocó dentro del arca, cuán especial era su tapa o cubierta. Lo esencial era que en medio de los 2 querubines se manifestaba la gloria de Dios, o la Santa Shekinah, y se realizaba la expiación al pueblo. ¿Qué representaba? Representaba el trono de la gracia, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. El tema que estamos tratando es el lugar santísimo. La pregunta dice: ¿cuán especial era el propiciatorio? ¿Cómo es posible entrar hoy al lugar santísimo? Estudiaremos el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 22, capítulo 30, versículo 6. Y de allí me encontraré contigo, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Encima del propiciatorio estaba la Santa Shekinah, o la manifestación de la divina presencia de Dios. Y desde en medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote de tres maneras. La primera era mediante una voz que salía de la nube. La segunda era mediante una luz que caía sobre el querubín de la derecha para indicar aprobación o aceptación. Y la tercera podía ser una sombra o nube que descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Es por eso que el verso de Éxodo 25:22 dice: y de allí me encontraré contigo, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca representaba la humanidad y divinidad de Jesús. Es por eso que estaba fabricado de madera de acacia y oro puro. Imagínate, mi hermano, ese lugar era hermoso. El lugar santísimo era muy hermoso, era puro oro. Si así era de hermoso el lugar santísimo del santuario terrenal, ¿cómo será la hermosura del santuario celestial? Fíjate, solamente el sumo sacerdote podía entrar en este lugar. Y tenía que prepararse muy bien, como ya lo dijimos, porque si tenía algún pecado escondido, moría. Ahora, ¿cómo es posible entrar hoy al lugar santísimo? ¿Sabes cómo? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de los Hebreos nos hace un resumen muy didáctico de cómo poder entrar. Y en el versículo del 19 al 22 del capítulo 10 lo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los versos nos presentan varios elementos. Primero, nos dice con libertad. El acceso es libre. Fíjate, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con temor y temblor. Pero nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con libertad. Segundo, el camino nuevo y vivo es el sacrificio de Jesús. Es Jesús que está vivo, Él es el camino, quien nos lleva a la presencia de Dios. Ese sacrificio parece que hubiera sido ayer. Es que cuando tú estudias la palabra de Dios, en tu escuchar está presente la frase consumado es. Esto es lo que dijo el Señor, ¿cierto? Cuando terminó su obra, cuando estaba en la cruz clavado. El camino viejo era el viejo pacto, en la cual el sumo sacerdote tenía acceso con la sangre de un animal muerto. Mientras que en el nuevo pacto accedemos al lugar santísimo por el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, sin pecado. Tercero, a través del velo. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿cierto? Para entrar al lugar santísimo se tenía que pasar a través del velo. Este velo era la barrera que existía entre Dios y el hombre, o lo que separaba al hombre de la presencia íntima de Dios, y fue abierto totalmente por Jesús para la eternidad. El velo fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo, por la mano divina, como lo dice Mateo capítulo 27, versículo 51. Eso es la carne de Cristo, que fue rasgada en la cruz. Cuarto, tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios,
Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que preside sobre las cortes celestiales para que el creyente o sus hijos tengan acceso total al cielo. Entonces, con el camino y el sumo sacerdote que es Jesús, tenemos confianza y no hay más miedo para acercarnos a la presencia de Dios. Solo que para estar en la presencia del Señor, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro carácter. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, con arrepentimiento, con mucha fe. Tenemos que bautizarnos. O tenemos que lavar los cuerpos con agua pura, como lo dice el verso. Tenemos que obedecer los 10 mandamientos de su ley. Tenemos que guardar el sábado como señal entre Dios y su pueblo. Entonces, mira, el tabernáculo era un templo móvil que fue construido en el desierto por los israelitas en el año 1450 a.C. aproximadamente. Después de salir de Egipto, este fue el primer templo dedicado a Dios y sirvió como lugar de adoración y sacrificio durante los 40 años de peregrinación por el desierto. Ese santuario explicaba a detalle el plan de salvación para la raza caída. Claro, ahora ya no existe un santuario físico, ni objetos, ni corderos, porque todo era figura del Señor Jesús. Todo se cumplió con el sacrificio sustitutorio y perfecto de Cristo. Y la verdad es que sobre el santuario que es Cristo descansa nuestra fe y nuestra esperanza. Como conclusión diremos que el santuario terrenal nos presenta la puerta por la cual Jesús nos llama. El altar de los sacrificios, porque Cristo murió en nuestro lugar. El lavatorio, porque Jesús quiere limpiarnos del pecado. El candelero, porque Jesús desea iluminar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. La mesa de los panes, porque Cristo quiere alimentarte con su presencia y quiere comunicarse contigo mediante su palabra. El altar del incienso, porque el Señor Jesús lleva nuestras oraciones ante el Padre. Y el arca del pacto, que es el trono de Dios. El Señor nos muestra que su misericordia y su ley son el fundamento de su gobierno. Mis hermanos, sigamos predicando estas verdades. Cumplamos con nuestro deber que Dios nos ha encomendado. Usemos los dones que hemos recibido del Señor para que todo sea para la honra y gloria de Jesús. ¿Qué nos dice aquí la respuesta? ¿Cuán especial era el propiciatorio? Era especial porque allí era el encuentro con Moisés o con el sumo sacerdote. Desde allí se emitían las órdenes para su pueblo. ¿Cómo es posible entrar hoy al lugar santísimo? Con la libertad dada por Jesús, entrando por el camino vivo, a través del velo, con una conducta transformada. Mis hermanos, el lugar santísimo era separado del lugar santo por un velo. Ese velo tenía diseñado querubines, y detrás de ella se ubicaba el arca del pacto. El arca contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná del cielo. Tanto el arca como el propiciatorio eran el corazón mismo del santuario. Fíjate, el atrio era alumbrado por la luz del sol. El lugar santo era iluminado por el candelabro, por sus lámparas. Y el lugar santísimo era alumbrado por la gloria de Dios. Ahora, el propiciatorio tenía 2 querubines que miraban hacia la ley de Dios. Eso significa que el cielo tiene gran reverencia por la ley del Señor. Los ángeles la custodian. Además simboliza que desde el cielo se observa la lucha entre el bien y el mal que se está llevando a cabo aquí en la tierra. Representan la manera como el cielo puede ver la salvación del hombre. Ahora, encima del propiciatorio se manifestaba la Santa Shekinah, que era el símbolo de la presencia divina. Las tablas de la ley dentro del arca testificaban que el reino de Dios está fundado sobre las normas inmutables de justicia. La ley debe ser respetada aún por la gracia divina. La gracia no puede concederse de manera que invalide la ley. No, así lo dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Jamás te olvides que cuando se perdona el pecado, deben también satisfacerse las exigencias de la ley en contra del pecador. Somos salvos por gracia,
y por la gracia de Dios guardemos la ley. La Biblia lo dice. La gracia no invalida la ley, sino que la confirma. Entonces, por esa gracia, por la gracia de Dios, su pueblo guarda los 10 mandamientos. Fíjate, las tablas de la ley dentro del arca testificaban en contra del pueblo, porque les mostraba el pecado. También ahora la ley nos muestra el pecado. Sin embargo, el propiciatorio mostraba el camino de cómo satisfacer las exigencias de la ley y cómo el pecador podía salvarse de la muerte. Recuerda que no solo basta la ley para llegar a Dios, sino también se requiere del propiciatorio, que es Cristo. Querido amigo, todo el cielo está muy interesado en nuestra salvación. Todos ven con mucho interés el proceso de la salvación de la raza caída. Y la única manera de poder alcanzar la salvación es a través de Cristo. Él es el camino nuevo y vivo. Él es quien nos da libertad para hacerlo. Solo tenemos que hacer una cosa: obedecer y vivir haciendo su santa voluntad. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, por habernos ilustrado en este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque, a pesar de que no merecemos, tú siempre estás con nosotros, ayudándonos. Estás buscándonos para hacernos comprender que debemos rendirnos ante tus pies y debemos conocerte cada día más. Ayúdanos a mejorar cada instante de nuestras vidas. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios poderoso y misericordioso, y a ti venimos con todas nuestras maldades, Señor, para que tú nos limpies con tu infinito amor. Gracias te damos, Padre misericordioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.